Bienvenida, bienvenido. Hoy tenemos, la verdad, un encuentro súper especial. Tenemos aquí a Jorge Espinosa de México y la verdad que ha querido dar un paso adelante para explicarnos la situación en la que se encuentra, la trayectoria por de la que viene y también cuál es su planteamiento de cara al futuro. Es una persona que nos conocimos en México hace ya unos cuantos años. ¿Cuánto hará? ¿6, 7 años más por o menos? ahí, sí. Fuimos a dar un curso en el centro Kiai, en Ciudad de México, sobre discopatías lumbares, y desde entonces hemos mantenido el contacto. La verdad que le tenemos un aprecio muy especial, así que te presentamos a Jorge Espinosa. Gracias por estar aquí, Jorge. Pues es un honor el mío. Desde que los conocí admiro el trabajo increíble que hacen juntos y cada uno de ustedes comparte algo tan especial, porque sé que aparte de que saben mucho acerca de la ciencia del cuerpo, también tienen una práctica de yoga, ¿no? Lo cual para mí fue algo muy importante reconocer que no era nada más un doctor o un fisioterapeuta, sino que también comprenden la filosofía del yoga, porque a veces la filosofía del yoga es difícil de entender y difícil de congeniar con la ciencia, con la medicina. Gracias, sí. La verdad es que nos sentimos muy a gusto en tu centro. Fue un encuentro increíble con muchas personas y la verdad es que, bueno, nos lo recordamos, sí, con mucho cariño. Y bueno, desde entonces estamos en contacto y te admiramos también por el trabajo que haces, tanto también con tus formaciones y cursos de yoga, como también con el trabajo que haces con niños y adolescentes, también con el karate, como eres un maestro de artes marciales, y la verdad es que lo encontramos fascinante el trabajo que haces. Y quisiéramos empezar preguntándote qué es lo que quieres contarnos, por qué, digamos, estamos aquí hablando ahora contigo sentados, disfrutando de tu compañía. ¿Qué tienes para decirnos? ¿Cuál es la motivación que te ha llevado aquí? Bueno, les quiero confesar que cuando tomé el curso con ustedes y empezaron a hablar constantemente acerca de los problemas que pasan en la práctica de yoga, mi ego empezó a manifestar toda la resistencia de eso no es cierto, no puede ser, oh, qué exagerados, bueno, de vez en cuando puede ser, pero la verdad es que yo no lo creía y recuerdo que dentro de las primeras sugerencias que nos diste fue háganse una radiografía. Ustedes no tienen rayos X, yo tampoco, no puedo verlos, ni ustedes se pueden ver, ni ustedes pueden ver a sus alumnos. Así que les recomendamos que les pidan a sus alumnos que se hagan una radiografía. Es lo que nosotros hacemos con nuestros alumnos. Y me pareció una medida bastante lógica, bastante sincera, porque efectivamente todas eran ideas y una vez que ves la radiografía, pues entonces ya ves de qué problema estamos hablando. Y entonces tú empezaste a mostrar radiografías de todos tus alumnos y veía yo las distintas, en ese momento todavía no entendía casi nada, pero sí se podía ver que había poco espacio entre los discos, que había una hernia, que estaba una vértebra chueca, que estaba un poquito más lastimada. En fin, pues bueno, a mí me encantó todo lo que dijeron, ciertos tips que considero súper importantes, pero que no es el momento en este caso de esta plática. Pero yo me hice una radiografía, cuando ustedes se fueron, vi los resultados de la radiografía y se veía pues bastante mal mi columna vertebral. Me hice una radiografía del cuello, de las cervicales, porque era lo que yo pensé que estaba más en peligro por el tema de las parados de cabeza y no me hice ninguna radiografía de la espalda baja, aunque nos recomendaste que fuera de toda la columna. Creo que en algún momento se lo mostré a varias personas y me dijeron, no, pues sí estás un poco mal, pero también están un poco exagerando. Así que dije, bueno, me voy a cuidar un poco, voy a bajar la intensidad de los parados de cabeza, voy a dejar de hacer parados de cabeza todos los días o por tanto tiempo, porque yo hice parados de cabeza por muchos años y por periodos largos de 10, 15, 20 minutos y todos los días. Entonces, finalmente el problema no empezó en mi cuello, sino empezó en mi espalda baja. Este año comencé con un dolor muy fuerte en las lumbares, el famoso dolor de la ciática, y empecé a ir a terapias y varios me dijeron, bueno, vamos a descartar la posibilidad de una hernia. Primero hazte un examen y después regresas. Entonces me fui a hacer una resonancia magnética, esta vez de toda la columna vertebral, y la verdad es que fue muy fuerte reconocer que mi columna vertebral estaba en muy mal estado. Y digo en muy mal estado porque las dos curvas principales, las cervicales y las lumbares, habían desaparecido.
solamente estaba ahora una columna recta, con poco espacio entre los discos y pues con un pequeño abultamiento entre la L3 y la L4. Así que eso fue como para mí suficiente para entender que tenía que hacer un cambio radical en mi práctica, en mi manera de pensar y que valía la pena compartir esto con las demás personas. Y también quiero en este momento aclarar que recuerdo que en el curso ustedes nos advirtieron, hemos visto muchos maestros de yoga con problemas, muchos maestros de pilates, muchos maestros de distintas disciplinas, incluso personas que no hacen yoga con los mismos problemas. Casi que cualquier persona que tenga 50 años de vida va a tener ciertas neuropatías y problemas en la columna vertebral. Y bueno, yo hoy tengo 51 años, eso ustedes lo dijeron hace probablemente 8 años, tenía 42, y yo decía, pues, en realidad, qué lástima que la gente no se cuide. 8 años después, cuando me tocó experimentarlo, sí fue muy fuerte reconocer esa realidad y ver que este dolor está escondido y ustedes lo decían, no se va a sentir porque el disco no sufre, no se siente nada hasta que empieza a pellizcar un nervio y ahí es que te das cuenta y es dolorosísimo. Y eso es la verdad. Qué valiente de salir hacia adelante porque sabemos que eres un gran maestro y que tienes muchos alumnos y la verdad es que el hecho de que, porque es algo que lo vemos mucho en nuestros alumnos, que son también profesores, que ya enseñan a profesores, pero no muchos, nos dicen, vamos a hacer una entrevista como lo hiciste tú, porque yo quiero que los demás lo sepan para que realmente tomen conciencia y cambien su práctica a tiempo, que no lleguen a mi estado. Y me parece tan noble y de un nivel de compasión y sinceridad. De verdad me estoy emocionando, te lo digo de verdad, porque es como, alguna manera, para muchos sería como de muy vulnerable, ponerte en una situación de transparencia total y la verdad es que es muy admirable, te lo tengo que decir, Jorge. Sí, la verdad que quisiéramos honrar tu corazón, ¿sabes? Porque eso nace de ahí, precisamente, de las ganas de ayudar a los demás. Entonces se nota mucho la práctica cuando uno da un paso en ese sentido, que deja el ego a un lado para poder ayudar a la comunidad. Así que muchísimas gracias por eso. Gracias. Entonces, si quieres, si te parece bien, podemos echar un vistazo a la resonancia magnética para poder ilustrar un poco lo que nos estabas comentando y que se pueda contextualizar y después, si quieres, continuamos. Esto es la resonancia magnética, o al menos unos cuantos cortes de la región cervical de la resonancia magnética, y quizá, digamos, esta imagen de aquí va a ser una de las en las que vamos a poder ver más claramente la situación. Entonces no vamos a hacer como un análisis muy en profundidad, pero como Jorge nos comentaba, pues tenemos una rectificación cervical, es decir, una pérdida de la curvatura cervical. Aquí tenemos, digamos, la cifosis torácica y a partir de aquí tenía que haber una curvatura inversa, ¿de acuerdo? Que tendría que tener una forma curva, cóncava posteriormente. Entonces la tenemos rectificada y esa rectificación ha hecho que digamos, el peso o los discos vayan almacenando demasiado carga. En lugar de tener la curvatura entrante posteriormente, esa rectificación lo que ha hecho es comprimir los discos intervertebrales y con el paso del tiempo se han ido degenerando, han ido perdiendo fluido interno. Entonces, bueno, pues entran en un proceso degenerativo hasta que al final, en muchas ocasiones, se produce una hernia, una protrusión discal. Tal como señalaba Jorge, este proceso en el que muchas personas se ven inmersas es asintomático, es decir, no genera ningún tipo de sintomatología, no genera dolor, porque los discos, en su mayoría, la gran parte de la estructura de los discos es insensible, no tienen receptores sensitivos, no tienen nervios que monitoricen, que capten la información mecánica estresante. No hay manera de que el disco se entere de que está siendo agredido. Solamente hay receptores sensitivos en la periferia del disco. Entonces, como el disco se empieza a degenerar desde el centro hacia la periferia, cuando llega a la periferia y entonces experimentamos el dolor, estamos ya en una situación avanzada de deterioro. Entonces, eso no quiere decir que no tengamos cosas para hacer, es decir, que podemos frenar, incluso, bueno, en muchas ocasiones de manera tajante, frenar el proceso, digamos, degenerativo. Incluso podemos, en el 90% de los casos,
sin cirugía se puede eliminar la sintomatología. Es decir, Jorge, eso también son buenas noticias. Digamos, y Jorge, las personas que pueden estar en una situación paralela, similar, en la que hay cosas que podemos realmente llegar a hacer. Y son cosas, además, que podemos hacer nosotros. Digamos que es muy importante entender las causas, pero empoderarse también, no delegar en los demás el hecho de mejorar en mis procesos de salud, porque hay que atender a las causas, y muchas de esas causas son cuestiones relativas a cómo utilizo yo el cuerpo en mi día a día, y cuestiones relativas a qué tipo de práctica tengo que realizar de ejercicios para mejorar la funcionalidad de los tejidos que están afectados. ¿De acuerdo? Y nosotros incluso tenemos alumnos que han podido literalmente mejorar la alineación de la columna, o sea, de una columna rectificada, tener una buena curvatura y ir mejorándola de hecho, en muy pocas semanas, como en 3-4 meses ya tuvimos resultados. Entonces sí que hay el método paso a paso, precisamente ayuda con eso. Eso es. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, estos discos cervicales. Esta sería la segunda vértebra cervical. Este disco tiene una altura buena, este también, pero aquí ya podemos ver cómo estos dos de aquí ya han perdido altura, han perdido grosor, y las vértebras están muy cerquitas las unas a las otras. Entonces este sería la zona, digamos, más sensible, que sería 3, 4, 5, C5, C6, C6, C7, ¿de acuerdo? Las vértebras cervicales más bajas. Entonces esto sería en cuanto a la región cervical, y vamos a pasar a la región lumbar, que aquí la tenemos. Entonces tenemos una situación similar, tal como nos apuntaba Jorge. Aquí tenemos el sacro, pero aquí tenemos la región lumbar, y tendríamos que, al igual que las cervicales, tener una curvatura entrante en la parte de la espalda, cóncava en la parte de la espalda. Esto sería la última vértebra lumbar, L5, 4, 3, 2. Entonces fijémonos como aquí tenemos este disco. Vamos a ampliar un poquitín para verlo un poco más claro. Estos dos discos de aquí son discos que están aparentemente sanos, porque tienen una buena altura, y porque tienen esta estructura blanquecina del centro que nos indica que el núcleo está preservado. Eso es el núcleo discal. Pero aquí fijaros que, además de haber perdido altura, no tenemos la estructura blanquecina. Entonces, eso ya nos indica que estos tres discos de aquí están en procesos degenerativos, y está un poco abultadito aquí atrás. Entonces, bueno, pues sí que necesitamos recuperar parte de la curvatura y evitar las acciones traumáticas mecánicamente estresantes que puedan poner en compromiso estos discos, porque una vez ya están en un proceso degenerativo, todo lo que serían las flexiones serían perjudiciales para estos discos, porque ya no son capaces de absorber adecuadamente las fuerzas compresivas. Entonces, fijémonos, si tenemos la columna lumbar rectificada, con la pérdida de la curvatura, eso ya carga, ya comprime excesivamente los discos intervertebrales. Tenemos que tener en cuenta que tanto la columna lumbar como cervical están preparadas para que las cargas, el peso, se apoye en las articulaciones posteriores, de ahí la curvatura lumbar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la rectificamos, claro, si se endereza la curvatura lumbar, se descarga de peso las articulaciones posteriores, pero se pasa a cargar de manera constante los discos intervertebrales, que son muy ricos en agua. Entonces ese agua, ese fluido lo van perdiendo y se van agrietando por dentro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si, además de tener una configuración corporal con una rectificación lumbar, si encima... ¿qué es lo que pasa? Como me duele la espalda porque estoy así, el paradigma o el dogma, aquella creencia que arrastramos de tiempo atrás es: si me duele la espalda voy a estirar los músculos de la espalda, ¿verdad? Entonces voy a mejorar. Entonces, y que en parte digamos, parte del dolor que se produce cuando hay una discopatía es por las contracturas asociadas que tenemos en la espalda. Es decir, tenemos discopatías, se produce una contracturación de la musculatura de la espalda, porque lo que intenta el cuerpo es proteger la zona. Es como si ponerle un bioyeso, un yeso que inmovilice la zona. Entonces nosotros sí que notamos el dolor de la musculatura, no notamos el dolor del disco, y lo que pasamos es a estirar. Intentamos flexionar la columna más para estirar los músculos posteriores, ¿y qué hacemos? Pues deterioramos todavía más los discos lumbares. Entonces entramos en una espiral mucho más pronunciada con el paso del tiempo. Entonces, una de las cosas clave importantes que tenemos que hacer en el día a día es, sobre todo, mirar la postura, mirar cómo nos sentamos, sobre todo, porque si nos sentamos en esas posturas así colapsadas, en las que tiramos la pelvis hacia atrás, en la que desplazamos la pelvis posturalmente hacia atrás y perdemos el apoyo sobre los isquiones,
Tenemos que estar sentados sobre los huesitos del culete. Si perdemos eso, se va a flexionar la columna lumbar. Entonces, no solo no tenemos que sentarnos, evitar desmoronar la postura desde la pelvis, sino desde la región torácica también. Si desmorono la postura desde la región torácica, desde arriba, se va a aplanar también la columna lumbar y con eso va a haber degeneración discal asegurada. Vamos a progresar en esa degeneración. Entonces, el tema postural va a ser muy importante, punto número 1. Punto número 2 también va a ser muy importante. ¿Cuál es nuestra configuración morfotípica? Porque tenemos todo el mundo tiene desalineaciones biomecánicas, todo el mundo tiene o bien las rodillas un poco metidas para adentro, un poco en varo, ¿no? Como los cowboys, o en rotación externa, rotación interna, una pelvis en retroversión, anteversión, un hombro más elevado que otro. Todo el mundo tiene desalineaciones biomecánicas. Entonces, en función de las desalineaciones biomecánicas que nosotros tenemos como incorporadas en nuestro patrón postural, es decir, cuando yo me pongo de pie, nadie es perfectamente simétrico. Nadie. Entonces, en función de estas desalineaciones, nos va a propiciar más un tipo de problemas mecánicos u otro tipo de problemas mecánicos. Entonces, en el caso de la región lumbar, por ejemplo, una actitud retropulsada, una persona que tenga flexum de rodilla, retroversión pélvica, el peso trasladado hacia la parte posterior del cuerpo, hacia la parte posterior, va a tender a un aplanamiento de la curvatura lumbar. Entonces hay que actuar sobre todo los organismos holísticamente, modificando la arquitectura de todo el cuerpo para alinear bien cada uno de los segmentos corporales. Eso sería otro factor a tener en cuenta. Y si me preguntas, ¿pero qué es lo que puedo hacer que me pueda ayudar en este caso, en caso que tenga una discopatía? Directamente, bueno, evitar sentarse mal, eso por un lado, y por otro lado, coger una mantita o una toalla de baño enroscada, de las toallas para secarse de la ducha, de las que son un poco más grandecitas, enrollada y colocada en la región lumbar, estando boca arriba. Eso lo que nos va a hacer es rellenar este hueco de aquí, nos va a generar este gesto de ligera extensión lumbar y esto va a favorecer la hidratación de los discos lumbares. Esto es algo que tendríamos que hacer todo el mundo por la noche antes de acostarnos, unos 5 o 10 minutos. Y tenemos que ser prudentes porque tenemos que ser capaces de poner el suficiente grosor que podemos aceptar, porque a veces estamos tan rígidos que un pequeño grosor nos molesta. Entonces tiene que ser un grosor pequeño al principio, con el paso del tiempo un poco más grande. Y también tenemos que ser progresivos con el tiempo. Tenemos que tener muy claro, estar muy observantes al cuerpo y sentir cuando el cuerpo tiene suficiente. Cuando el cuerpo dice, ya llevo mucho tiempo y empiezo a notar incomodidad, ya tengo que salir del ejercicio. O quizá tengo demasiado grueso en la toalla, voy a reducir ese grosor. ¿De acuerdo? O sea, que no hay que empujar, tiene que ser algo muy gradual, muy rico, que se sienta como, podría quedarme aquí todo el día. Es como algo muy rico realmente. Si es muy intenso, es o bajar el tiempo o la intensidad, o sea, lo que ha dicho, la toalla un poquito más pequeña. Y uno de los temas más importantes también es saber qué posturas evitar. Entonces, yo sé que eres un practicante muy avanzado, tienes un cuerpo muy flexible, muy fuerte. Entonces, quizás sería interesante durante un tiempo dejar de hacer las posturas de flexión muy avanzadas, o sea, realmente soltarlas. Y no decimos toda la vida porque también el cuerpo cambia. Y sobre todo si tenemos un conocimiento ya riguroso y sabemos cómo alinear el cuerpo entero desde los pies, no solamente mirando la columna lumbar, sino realmente el cuerpo entero. Pero sería buenísimo durante una temporada realmente evitar las posturas de flexión muy intensas. Me gustaría, si me permiten, Claro. bueno, yo soy el director del centro que hay desde hace 25 años y he tenido la suerte, por lo tanto, de tomar muchísimos entrenamientos de distintos estilos de yoga. Y en realidad me llamó mucho la atención cuando comentabas tú que los primeros maestros de yoga que empezaron a tener problemas en la espalda baja, como los míos, eran maestros, senior teachers del linaje de Iyengar, que empezaron con la práctica cuando el maestro Iyengar empezó a viajar a Inglaterra y eran los primeros que tenían reemplazamientos de cadera. Y digo, nosotros sabemos que el sistema Iyengar es uno de los sistemas más cuidadosos del esqueleto y con más énfasis en el cuidado del cuerpo, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, pues es que el Ashtanga le hace daño al cuerpo, ¿no? Pero es que no es que sea el Ashtanga o es que sea el Iyengar.
es que los seres humanos no escuchamos las señales del cuerpo y entramos más a escuchar a la cabeza y al deber ser que a lo que nos está pasando. Entonces, bueno, les pasó a ellos. En este caso yo les estoy contando lo que me está pasando a mí y justamente lo quiero contar porque actualmente hay muchísimos maestros de yoga, lo cual me encanta que todos estemos trabajando en la misma dirección. Sin embargo, bueno, hay que escuchar la experiencia de las personas que empezaron en el camino antes que uno. Yo cuando empecé en la práctica, escuché que las lesiones existían en el yoga. Jamás me lastimé los primeros 10 años de mi vida. Y decía, pues que es mentira la gente que practican mal. Después de 10 años de práctica, empecé con pequeñas lesiones en mi cuerpo. No pasan los primeros años, no pasan en un año, ni en dos, ni en tres. Toma tiempo, o sea, te dan 10 años para que escuches. Si en 10 años no escuchas, el cuerpo ya te pone un límite. Empecé a poner atención y porque tuve problemas con las rodillas. Entonces dejé de hacer lotos, dejé de hacer medios lotos, marichasanas y posturas avanzadas. Dije, no, ok. Cuando dejé de hacer eso, mi cuerpo empezó a cambiar. De ahí empezó mi método, que le llamo el método Kiai, que es una secuencia basada en Triyenga, Ashtanga y otros linajes de yoga basados en Krishnamacharya. Dije, porque ya no me quiero lastimar. Empecé con el método Kiai, quité lo que pensé que hacía daño y seguí con la práctica. Y pues ahora de nuevo tengo este problema. Y digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué tipo de yoga voy a enseñar? Yoga terapéutico con cobijas y cinturones y bloques. Y les soy sincero, desde un punto de vista, digo, no, yo no quiero hacer ese estilo de yoga. Pero llega un momento en donde te vas dando cuenta que no es que quieras, es que no tienes otro estilo de yoga que hacer porque no escuchaste las señales. Entonces, por varios meses tuve que hacer ese estilo de yoga terapéutico con cobijas, bloques y cinturones, con los rollitos, y era lo único que podía hacer. Y de hecho me costaba trabajo vivir, o sea, ya no podía ni siquiera disfrutar de la vida porque todas las noches tenía muchísimo dolor. Así que llegó un momento en donde dije, ok, tienes que elegir, ¿qué quieres? ¿Tener una vida y poder jugar con tus hijos, ir a una fiesta y bailar, o seguir terco haciendo lo mismo que estás haciendo? En el momento en el que yo elegí que ya no iba a seguir haciendo lo que estaba haciendo, que me hacía sufrir, haz de cuenta que mi cuerpo dijo, ok, ya entendió, listo, y empezó a mejorar. Es como que el cuerpo realmente es tu amigo y está ahí. Cuando se da cuenta que entendiste, él empieza a caminar hacia otra dirección. Mientras no entiendes, va a ir en esa dirección donde va a haber dolor que va a ser insoportable. No había ninguna medicina, ni analgésico, ni nada que me quitara el dolor. Hasta que entendí y dije, ok, tengo que bajar y dejar de practicar con esa intensidad, y empezó a cambiar. Y bueno, la gente no lo cree, yo no lo creía, seguramente muchos que lo están oyendo, y de hecho he escuchado cuando ustedes publican que hay gente que comenta, ay, ustedes son unos exagerados, según ustedes ya no se puede hacer nada. Y yo digo, se nota que no te ha pasado nada, por eso hablas Que así. sepan, que ellos sepan, Que que yo se sé. hagan una radiografía, una cervical y una lumbar, de pie, de perfil, y se van a dar cuenta que la gran mayoría tienen problemas en la columna. Ahora digamos, simplemente para Sí. hacer un pequeño añadido, tú comentabas, 10 años te da, el yoga te da 10 años. Ten en cuenta que hay estudios que muestran que a los 11 años ya hay evidencias de degeneración discal, a los 11 años de edad, ¿sabes? O sea, cuando los chamaquitos ya. Entonces, digamos que durante 10 años el cuerpo mantiene las lesiones silenciadas. Es decir, los procesos degenerativos empiezan en cuanto uno empieza a utilizar mal el cuerpo. Lo que pasa es que el cuerpo tiene una capacidad de mantenerlos silenciados para que podamos ser funcionales, porque la mecánica corporal, muchas veces usamos el cuerpo de una manera agresiva, y eso el cuerpo tiene que tener mecanismos para mantener eso silenciado, porque si no, no viviríamos, viviríamos con dolor. Pero eso no quiere decir que se estén produciendo enfermedades degenerativas. Entonces, me guardo el siguiente comentario porque sé que tú quieres comentar algo y ya lo comento luego, si acaso. Sí, primero quiero comentar que sí, no nos escuchamos, eso está claro. O sea, venimos desde un lugar, yo como mínimo he practicado yo diría más de 10 años, he practicado como un militar. O sea, mi práctica era muy militante, muy desde la mente, muy desde el ego, diría yo, de querer llegar a las posturas extravagantes, y eso que no existía en Instagram, pero esto era el modelo.
esto era el modelo. Entonces, ver los libros de yoga, y esto fue a lo que queríamos todos, yo diría, no solamente yo, sino era algo cultural del mundo del yoga, de que todos aspirábamos a ser de alguna manera Iyengar. O sea, llevar las piernas detrás de la cabeza y si no, pues no eres suficientemente flexible, como si la flexibilidad es realmente el objetivo del yoga y no lo es, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Que para nada no lo es y que demasiada flexibilidad tampoco es bueno porque no da estabilidad articular. No es cuán más flexible eres, más fuerte, más sano eres. De hecho, es al revés. O sea, hay más que suficientes estudios para que te muestren que necesitamos esa estabilidad articular y eso significa que no tenemos que llevar, o sea, no estamos diseñados para llevar las piernas ahí. O sea, sí que estamos diseñados, pero no es para todos. Igual algunos lo pueden hacer y sin pasar factura. No lo sé. Eso es raro que pase. No lo sé. Algo de factura, si es algo que se repita con cierta frecuencia. Sí, y más con una energía determinada de forzar, porque está también acompañando esta energía, ¿verdad? Entonces a mí tenía también que lesionar, dejar el loto, y fue todo un proceso casi como un divorcio, o sea, un dolor que uno desde fuera, si no está en esa cultura y en este mundo, quizás le cuesta entender, pero ¿qué más da? Es una postura, ¿no? O no, es todo el símbolo de la postura, como si sin eso ya no lo voy a poder iluminar esta vida, ¿no? Entonces, realmente es toda una práctica de soltar y al fin y al cabo vamos a tener que soltar nuestra vida. Entonces, soltar una postura como que no es nada, ¿sabes? Entonces, y no la suelto para reemplazarla en otra cosa que cuando yo ya sé cómo es mi columna, he hecho mi radiografía, no creo ciegamente a ningún dogma. No me creas a mí, no creas a Alex, no creas a Iyengar, no creas a nadie. Vete a hacer una radiografía. Eso es tan sencillo como eso. Antes de proteger y defender y culpar y ofenderte. Algo objetivo. Algo objetivo. Vete a hacer una radiografía. Estudia tu radiografía. Estudia la biomecánica humana. Y verás realmente qué es lo que es lo más apto para ti. O sea, no podemos hacer la misma postura para todo el mundo, tal como ningún alimento, ningún nada. O sea, tenemos que saber qué hacer para quién, en qué momento y con qué energía. Bueno, creo que tenemos que primero también cambiar ciertas creencias que, por ejemplo, decías tú, de, por ejemplo, en perro boca abajo, que llevar la vista hacia el ombligo, o muchas personas que en las flexiones, que no son tan flexibles, como no son tan flexibles en los isquiotibiales, quieren compensar con tocar con la cabeza y están todos encorvados. Y como todos los maestros dicen que hagas eso, pues la gente cree que hay que hacer eso. Y probablemente hace años eso funcionó, pero hoy día, después de pasar muchas horas frente al computador con la cabeza así, vas al yoga y haces así, pues te empiezas a borrar las cervicales, doblar las rodillas en las flexiones, doblar las rodillas en perro boca abajo, en fin, muchísimas cosas que la gente no quiere hacer porque los maestros de Ashtanga o de Iyengar o quién sabe quién dice que no se hace y no saben el problema que van a tener que después. No se trata de que te operen. O sea, no se trata de que a lo mejor te operen porque a mí me han operado y la verdad es que ya no quedas igual. Lo mejor es que no te pase. Hay gente que lo operan y queda bien, pero la mayoría no es tan seguro que queden al 100%. Y es necedad. Entonces yo quiero como abrir esto también desde este punto de vista de tener una columna sana y de cierta forma no exagerar, porque creo que el problema en el yoga de hoy día es que es una variación del fitness y entonces se trata de ser competitivo y se trata de cansarte. Y muchos de mis alumnos dicen, tus clases, Jorge, casi nunca tienen posturas avanzadas. Le digo, yo puedo poner posturas avanzadas, pero tú no puedes hacer las posturas avanzadas. ¿Para qué te pongo algo que no puedes hacer? A lo mejor otros maestros te las ponen y tú sales contento de que las intentaste, pero tu cuerpo no puede. Sí, no está preparado todavía. Y acabas de dar en el clavo, es el para qué. Es decir, ¿para qué practicamos? ¿Practicamos realmente para crear salud, para generar salud en el cuerpo? Si es así, tenemos que tener información.
Es decir, no, es muy importante el desarrollo de la sensibilidad corporal para lo que decías tú antes, captar las señales que el cuerpo nos está diciendo. Es importante, básico, pero no es suficiente porque el cuerpo, por ejemplo, los cartílagos articulares tampoco emite señales. Cuando los meniscos. Meniscos, los discos intervertebrales y los cartílagos articulares, cuando nos vamos desgastando los cartílagos de la rodilla, por ejemplo, de la cadera, no nos enteramos hasta que no están en fases avanzadas de degeneración. Entonces, hay señales que no captamos, hay señales de agresión mecánica que no captamos. Entonces, sí que es necesaria la sensibilidad para todo aquello que sí que podemos captar, pero por otro lado necesitamos conocimiento también para saber cómo manejar el cuerpo humano. Y antes decías, claro, yo cuando, digamos, en las clases, si utilizo cobijas y, digamos, adaptaciones posturales, igual se puede interpretar como que es algo aburrido. Pues no es nada aburrido, está súper interesante realmente entender la biomecánica humana, tener realmente claridad en cómo funciona la rodilla, cómo funciona la cadera, cómo suelen enfermar, cómo suele degenerarse las cervicales, la región lumbar, el hombro, en qué posiciones entra en conflicto y podemos desarrollar una tendinitis del manguito de los rotadores, del músculo supraespinoso. Una vez tenemos claridad en la información y además somos capaces de ver a una persona y tener la capacidad de, según la estructura corporal y las rigideces que tiene en su cuerpo, entender qué pasa dentro, tener esa capacidad de adaptar luego el ejercicio, es fascinante. Y además te da una sensación desde mi punto de vista, de mucha más realización, porque tu objetivo, si eres profesor de yoga o de cualquier disciplina, de pilates o entrenador deportivo, tú probablemente parte de tu inclinación profesional es porque te estás inclinando a los demás, porque quieres ofrecer a los demás una mejor vida. Entonces, si tienes esa capacidad de poder adaptar realmente el ejercicio a las necesidades de la persona, te va a dar una mayor seguridad y te va a dar mayor satisfacción porque lo estarás haciendo con mayor integridad. Y de cara a ti mismo, sabrás que si tu objetivo realmente es mejorar la salud, tienes que tener claridad realmente de aquello que te aleja de este objetivo. Y lo que decías tú, Jorge, si no tienes esa claridad de lo que te aleja del objetivo de salud, es porque probablemente estamos imponiendo con la mente un modelo y estamos generando sufrimiento con ese modelo. ¿De acuerdo? Como decía Buda, el mayor sufrimiento es la ignorancia. ¿De acuerdo? Entonces, estamos desde nuestra ignorancia creando sufrimiento. Quizá ahora no nos damos cuenta, pero lo estamos creando para más adelante, para nosotros mismos y nuestros alumnos. Totalmente. Y no estamos para nada aquí como para hablar mal del yoga ni nada. Nosotros somos practicantes. O sea, amamos a la práctica, es lo que hacemos. Yo ahora también, pues hago también pilates, me encanta. Lo que pasa es que lo modifico a mi cuerpo. Porque yo ya sé qué desalineaciones tengo, qué es lo que necesito más estirar, que necesito más tonificar. Entonces trabajo con mis desalineaciones, con mi cuerpo, entonces modifico. En las clases, bueno, pues ya saben que yo hago las cosas a veces un poco diferente, pero quiero participar, quiero hacer, entonces lo hago diferente. Entonces hay maneras de cómo practicar, por supuesto, yoga y pilates. La cuestión es saber cómo modificar a cada uno de nuestros alumnos y, por supuesto, a nuestro cuerpo. Y me encanta que lo hagas a tus alumnos, que ahora empiezas a explorar también esas herramientas, ¿por qué no? Y tus alumnos también, y cuando van a ver los resultados, porque al fin y al cabo no van a querer ir a la Olimpiada del Yoga, lo que quieren es estar bien. Entonces, cuando van a ver los resultados de practicar de una forma un poco más precisa, y no tan general, sino realmente más precisa para ellos, con unas modificaciones muy claras, pues eso ya los resultados hablarán por ellos mismos, por sí mismos. Y bueno, también hablando de personas que no hacen yoga, que también dicen, no, pues es que seguramente si no haces yoga ya dejaste de ver esta entrevista. Creo que los que se quedaron hasta ahora es porque están como investigando, entendiendo un poquito, pues cuál es el estilo de yoga que hay que hacer o con quién hay que tomar clase. Y creo que el maestro interno es el que siempre va a estar contigo y con el que tienes que consultar. Y es así de simple, si te duele lo estás haciendo mal. Y normalmente exigimos demasiados resultados al cuerpo y no le exigimos demasiado a la respiración. Entonces estamos haciendo pues las cosas mal porque le estamos exigiendo al cuerpo cuando en realidad no queremos cambiar el cuerpo, sino queremos cambiar a la mente. Y el acceso a la mente es a través de la respiración para empezar desde ahí a relajarnos
y a trabajar con unos objetivos muy distintos cada vez que practiquemos. Y entonces vean la práctica de yoga como pues un camino de bienestar y de salud. Y de ahí llevarlo a otros momentos del día donde te das dando cuenta. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estabas practicando, platicando y tu esposo estaba haciendo con su computadora cosas, tú estabas dando la clase, él estaba bien sentadito, pero súper derechito y escribía así. Y yo lo veía. Y yo estaba así, sentado, viéndote hablar con la cabeza chueca. Y decía, ay, qué estrés estar tan derechito. Pobre hombre. Bueno, pues resulta que cuando ya te duele, no te queda de otra más que estar derechito. No puedes estar chueco, porque si no te duele. Entonces, una de las cosas que empecé a observar era que mis hombros estaban siempre cerrados así, y entonces la cabeza se venía para acá y mis nalgas se aplanaban. Entonces, al empezar ahora a rotar mis hombros, a sacar mi pecho, tampoco es que estoy así, pero sí, o sea, sí hubo un cambio y empecé a sacar la colita, que era algo que yo decía, ay, porque mi hermano, por ejemplo, siempre camina así con las nalgas así sacándolas y lo veía y decía, ay, camina como mujer. Y yo empecé a caminar hacia el otro lugar y finalmente ahora ando caminando así, contento, sacando la colita y se me ha ido quitando. O Un sea, pavo ya no real. Míratelo como un pavo real. Sí, y todavía no estoy del otro lado, me duele menos, pero he tenido que cambiar, he tenido que ponerme el rollito, he tenido que practicar menos, he tenido que poner atención a mis emociones también, a relajarme. Eso más hermoso. Gracias por compartirlo, De Jorge. verdad, me parece no solamente sano, que por supuesto un proceso muy saludable, pero es un proceso que va a dar ejemplo a toda tu familia, porque no estás tomando el papel del víctima. Fíjate, todo el rato que estamos hablando estás tomando continuamente la responsabilidad, estás continuamente hablando de lo que has hecho mal, lo que podrías haber hecho mejor, cómo lo estás cambiando, los pasos que estás tomando para cambiar tu situación y dar mejor respuesta a tus alumnos. O sea, te veo tanto tomando las riendas de tu cuerpo, de tus clases, la manera que te relacionas con tu cuerpo, tu respiración, tus emociones. O sea, es todo un ejemplo. Me inspira. Yo quisiera, no sé si estáis de acuerdo, pero para no hacer demasiado largo este encuentro, no sé si, Jorge, quisieras decir alguna cosa así como para finalizar, algunas palabras. Bueno, también otra de las cosas que creo que me hacen falta, de lo que me he dado cuenta y que tengo que hacer es tomar agua, aprender también estos hábitos de hidratación y creo que no se trata nada más de tomar agua, porque también creo que existen ciertos suplementos que te ayudan a rehidratar de nuevo a todos tus órganos y a los discos y por ahí pueden ustedes aconsejar qué es lo que podría hacer. También me he hecho algunos exámenes muy avanzados y en donde se ven mis glóbulos rojos medio deshidratados. Y justo lo que les platicaba, ¿no? Que cuando tienes un problema enfrente, en lugar de hacer como que no oyes, tienes que poner atención y atacarlo para que no se complique más adelante. Yo quiero llegar a viejo, tener salud, poder seguir enseñando y ver a mis hijos crecer. Entonces, por eso me quiero cuidar y recuerdo, ¿te acuerdas de la cuento de Sita Aram que contabas en el curso? Entonces, es un cuento largo, pero es un tema que tiene que ver mucho con el yoga. Y todos tenemos esta vocecita, decías tú, adentro, que hay que estar escuchando. Hay que hacerle menos caso a la cabeza, más a esta vocecita que casi no se equivoca. Otro día escuché una frase maravillosa que cuando tú rezas, de hecho estás hablando a Dios, pero cuando tienes esa vocecita, esa intuición, es cuando Dios te habla a ti. Y realmente es así, esa voz es divina. Y si te fijas, cada vez que no la escuchas o que yo no la escucho a la mía, después me arrepiento. Realmente está aquí para protegerme y no solamente a mí, sino yo siempre veo como somos un ecosistema. Entonces la manera en que yo vivo, sirvo o no sirvo a los demás, ¿verdad? Es por eso la importancia de tomar las riendas no solamente es para ti de no tomar el papel del víctima, es porque formas parte de un ecosistema y estás apoyando y inspirando a todos nosotros. O sea, esa conversación podría haber ahora despertado a unas cuantas personas como mínimo para hacer su radiografía. Y esto en sí es un milagro, es maravilloso porque podrían llegar, y eso es nuestro objetivo, uno de nuestros grandes objetivos es llegar a los 92, 93 años pudiendo ir al baño a las 2 de la noche solitos. No es hacer posturas de yoga extravagantes,
Yo me planteo a los 120 años. O sea, tú que eres poco optimista. Mío, con el conocimiento que tienes. 120, por Dios, vamos. Por Dios. Entonces, llegar a los 120 años, pudiendo ir al baño sin la ayuda de nadie, eso es, al fin y al cabo, queremos que nuestra práctica de ejercicio físico, sea pilates, yoga, lo que sea, que nos apoye en nuestro proceso de salud, que nos llegue a llegar a la vejez de una forma muy digna y expandiéndonos, incluso con 90, 100 años, pudiendo jugar con niños, pudiendo estar en el suelo y levantarse. Que muchos abuelos no lo pueden hacer. Desde el suelo ir levantándose. Entonces, si mantienes esta visión, que al fin y al cabo eso es lo que quieras, no esta postura para Instagram, sino eso es lo que quieres, entonces ya es cuestión de estudiar y trabajarlo. Y mira, nos encantaría hacerte un regalo, Jorge, ya que estamos aquí. Yo sé que has hecho la certificación de forma presencial en México, pero nos encantaría regalarte columna lumbo-pélvica y columna cervicotorácica, el formato online, que es 1000 veces mejor que el formato presencial que tú has hecho hace unos años. Realmente el formato online es muchísimo mejor, mucho más completo. Te aconsejo de verdad ver como mínimo el método paso a paso de discopatías, de rectificación cervical, rectificación lumbar, de la artrosis, degeneración discal. Tenemos un método paso a paso para cada una de esas afecciones que tienes, y la clase de los isquiones. Yo creo que te va a servir y ayudar muchísimo, de verdad. Así que eso es nuestro regalo para ti y ojalá que te sirva y que te guste. Los agradezco muchísimo porque yo sé lo que vale, yo sé el trabajo tan minucioso que han hecho, son verdaderamente maestros del tema y con muchísimo gusto lo recibo y lo tomo como un paso más hacia mi sanación y hacia cuidar la salud de mis alumnos y amigos que han decidido confiar en mí porque piensan que yo soy un buen maestro y Total. prepararnos lo más que se pueda. Con mucho corazón. Eso es. Jorge, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por haber querido transmitir esta información para que otras personas al menos se les presente la duda de qué es lo que puede pasar en su cuerpo. Si Dios quiere, igual algunos de ellos van a hacerse una radiografía en bipedestación, de pie, de lado, de perfil, para ver cómo están las curvaturas y los discos intervertebrales. Y pues ojalá no tengan nada, pero muchos de ellos se van a dar cuenta de que tienen alguna cuestión que tienen que plantearse, algún problemilla que tienen que saber cómo adaptarlo desde la práctica para evitar que se empeore la situación. Eso es, y si descubres que tienes algo, existe el conocimiento, las herramientas, los ejercicios. En la certificación damos cientos de ejercicios y realmente hay mucha riqueza. No es, voy a tener que soltar esto y esto y esto, ¿y con qué me quedo? No, tienes cientos de otros ejercicios que hemos desarrollado pues a lo largo de las décadas para trabajar zonas concretas, tejidos concretos, una riqueza tremenda. Y la verdad es que el feedback que recibimos de los alumnos de nuestros graduados es increíble. Así que puede ser lo mejor que te puede pasar realmente, descubrir este camino. Gracias, Jorge. Te enviamos un abrazo. Dime. De hecho, desde que tuve esta foto, moría de ganas de compartirla en redes sociales, pero decía, ¿y qué vas a lograr? Si la subes a las redes sociales, van a decir, este Jorge, mira, está todo descompuesto, no vayan con él. ¿Y cuál es la solución? No nada más es como asustar a la gente y generar más amarillismo, ¿no? Entonces, los empecé a buscar y les agradezco la oportunidad de que hayan también ustedes aceptado hacer esta entrevista. Les recomiendo muchísimo a los que estén en contacto con ustedes que sigan y los que no están, que los sigan, porque ustedes van a poder ayudar muchísimo con mucha claridad. En mi caso, creo que esta información que ustedes van a compartir va a ayudar también a que sigan mi proceso y espero que el próximo año nos volvamos a ver y les diga que el dolor desapareció al 100% y que bueno. Quiero añadir una cosa, o sea, ahora más motivos que nunca para confiar en ti como profesor, porque cuando una persona que pasa por este proceso llega a ser honesta consigo misma y entiende la mecánica, entiende cómo hacer la transformación, es mucho mejor profesor porque al haber pasado por esas dificultades sabe de la importancia de esa adaptación y le pone mucha intención, mucho interés realmente a hacerlo
de una manera pues más apropiada a las necesidades de las personas. Es decir, que más que nunca, para mí, yo depositaría la confianza 100% en ti debido a eso. Absolutamente. Sí. O sea, ¿quién mejor que tú que has pasado por este proceso para poder acompañar a otros? Eso es. Realmente. Y más profesores de yoga que lo necesitan. Eso es. Así que gracias. Bueno, esperemos que se les pueda poner el cinturón negro de yoga a esas personas que vayan contigo y mastericen la manera de practicar yoga. Gracias. Un abrazo muy fuerte, Jorge. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Ya lo sabes, si te cuidas a ti, nos cuidas a todos, somos un solo cuerpo. Así es, una sola existencia. Queremos. Hasta luego.